Problema número uno de movimiento armónico simple. Vamos a detectar los datos, reconocer los datos, perdón, de lo que aparece en este enunciado. Dice un muelle o un resorte de longitud inicial. Bueno, aquí hay una longitud inicial de 35 centímetros, que es la medida del muelle, la longitud. Adquiere una longitud de 55 centímetros, o sea, se se alargó un poco más llegando hasta 55 centímetros. Cuando colgamos de él, ¿quién hace que llegue a 55 centímetros? Dice una masa de 3,5 kilogramos. Nos especifica que trabajemos con la gravedad de 9,8. Dice calcular la longitud del muelle, es decir, la longitud final de este muelle, pero cuando de él se cuelga una masa, debe haber una masa 2 de 5,85 kilogramos. Bien, partimos sabiendo que el alargamiento que sufrió con este primer cuerpo, con esta primera masa, se la determina con la diferencia de las longitudes, la longitud final y la longitud inicial. Significa que el alargamiento que sufrió por efecto de esta masa de 3,5 kilogramos va a quedar de la siguiente manera: 55 centímetros, que fue la longitud final, menos 35 centímetros. Esto me da a entender de que se alargó 20 centímetros, que equivalen a 0,2 metros. ¿Ya? Es lo que me empiezo a deducir, ¿no? A partir de las condiciones del problema. Ahora, si yo quiero saber qué longitud va a tener si le agrego este segundo cuerpo, esta segunda masa, debo saber qué alargamiento va a tener. Y ese alargamiento se lo determina con la fórmula despejada a partir de la fuerza elástica, que daría fuerza sobre la constante. Ahora, el asunto es que no conocemos cuál es la constante del resorte, pero sí la podemos determinar. Entonces, empezaríamos por eso, determinando cuál es la constante, sabiendo que la constante es igual a fuerza sobre estiramiento. Bien, entonces, ¿qué fuerza vamos a considerar aquí? La fuerza del peso que genera la masa de 3,5 kilogramos. Es decir, que aquí debemos considerar el efecto de esta masa a través de la gravedad, que no es más que el peso, y cuánto hizo que esa masa de 3,5 kilogramos se alargue 0,2 metros, ¿no? La diferencia que sacamos hace un momento. Pues bien, entonces aquí procedemos a calcular en primer lugar en la parte del numerador, en lo que es el peso, y eso lo vamos a dividir según la fórmula para lo que es la elongación o el estiramiento, teniendo como constante en este caso a 171,5. El producto de kilogramos por metro segundo cuadrado nos resulta newton sobre metro, que está en el denominador. Esa es la unidad de medida de la constante elástica del resorte. Cuando yo ya tengo la constante del resorte, yo ya podré saber cuánto se va a estirar ahora este cuerpo, pero con la segunda masa, esta segunda masa. Esa segunda masa así mismo va a generar un peso a través de la gravedad, entonces debemos determinar ese valor y es lo que procedemos a reemplazar ya directamente en la fórmula de elevación. Eh, Aquí quedaría dividido para lo que es la constante, pero la constante ya fue un valor que logramos encontrar en el paso anterior. Entonces procedemos a operar de acuerdo a los datos que hemos analizado, hemos deducido y vamos a tener aquí un resultado de una elongación de 0,334 metros, que convertidos a centímetros me resulta 33,4 centímetros. Finalmente, y lo que quiero determinar para responder al problema es la longitud final, que no es más que la elongación más la longitud inicial. ¿De dónde sale esta fórmula? Despejando de esta primera que utilizamos, ¿no?
Claro está que ahora estamos en las condiciones de la segunda parte del problema. ¿Cuánto se alargó? Con el último peso se alargó 33,4 centímetros y debemos sumar la longitud inicial, que son los 35 centímetros. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos ya determinar qué longitud va a tener al final este resorte. Pues con esto determinamos que la longitud final es 68, perdón, 68,4 centímetros. Esa es la longitud final del resorte. En este segundo problema me indica, o pregunta más bien, perdón, ¿cuál es la gravedad? Vamos a ubicar los datos aquí. Gravedad en un planeta, obviamente, si me hablan de otro planeta que no sea la Tierra, vamos a tener otra gravedad, por eso nos piden calcular, en el que un péndulo de longitud 7,5 pulgadas, aquí hay una longitud, dice, de 7,5 pulgadas, tarda 0,75 segundos en realizar una oscilación completa. Cuando me dice que realiza una oscilación completa en este tiempo, no es más que el periodo de oscilación, que dice que es igual a 0,75 segundos. Pues bien, si hablamos de péndulo, la fórmula que nos permite calcular primero el periodo de un péndulo simple es igual a 2pi raíz cuadrada de longitud sobre gravedad. Lógicamente, lo que nos pide ahora es calcular la gravedad. Y repito, no es en el planeta Tierra, sino en un planeta que no conocemos. Lógicamente va a tener otro valor en su gravedad. Entonces, al despejar, vamos a tener lo siguiente. eh, el término que vamos a tener que despejar, pues es la gravedad. Y al realizar ese despeje, la fórmula nos quedaría gravedad igual a longitud por 4pi al cuadrado sobre periodo al cuadrado. Ya, entonces esta es la fórmula que vamos a aplicar, que vamos a utilizar y vamos a reemplazar los datos que hemos deducido. La longitud me dice que son 7,5 pulgadas, pero ese dato no lo puedo reemplazar directamente. Entonces vamos a hacer una conversión de las 7,5 pulgadas a centímetros, o directamente a metros, como se lo quiera realizar. Vamos a convertir aquí primero a centímetros, sabiendo que una pulgada tiene 2,54 centímetros y a su vez aquí yo puedo convertirlos a metros, sabiendo que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, esto se va, el resultado va a quedar en metros, que es lo que quiero obtener para posterior reemplazo en la fórmula que estoy obteniendo. Entonces, esto es igual a 0,1905 metros. Entonces, las 7,5 pulgadas equivalen a 0,1905 metros, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener acá. Vamos a separar aquí para ir ordenando. Y bueno, vamos a reemplazar. La longitud es lo que acabamos de obtener al convertir las 7,5 pulgadas a metros. Entonces, aquí va esta cantidad. Y vamos a multiplicarla por 4pi al cuadrado y dividirlo para el periodo, que son los 0,75 segundos, esto elevado al cuadrado. Entonces, de esta manera, y al operar las cantidades propuestas, vamos a obtener el resultado de la gravedad. Entonces, vamos a ir reemplazando, operando, perdón, 0,1905 por 4pi al cuadrado dividido para 0,75 al cuadrado. Eso me da una magnitud de 13,37
metros por segundo al cuadrado. Aquí está metros y el segundo que se eleva al cuadrado, pues nos resulta una unidad de medida de gravedad de aceleración. En este siguiente problema, veamos qué datos tenemos. Dice, eh, una partícula oscila con un movimiento armónico simple de tal forma que su desplazamiento varía de acuerdo con la expresión. Bueno, ahí nos dan la expresión x igual 4 coseno de 1,5t más 2pi sobre 3, donde x está en centímetros y t en segundos. En t igual un segundo, que encuentre su velocidad y su aceleración. Pues bien, primero, en función de esta expresión, vamos a sacar los datos que se pueden extraer de ahí. La amplitud, según veo, es igual a 4 centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque aquí nos especifica que se está utilizando esa unidad de medida. Eh, el valor de la velocidad angular por la letra omega es igual a 1,5 radianes por segundo. Y el desfase en este caso es igual a 2pi sobre 3. Es lo que tenemos en radianes por segundo también. ¿Correcto? Entonces, para calcular la velocidad, que es uno de los primeros parámetros que nos pide, pues vamos a utilizar la fórmula menos velocidad angular por amplitud seno de omega t más phi. Entonces, al reemplazar estos datos que lo hemos sacado de la expresión dada, vamos a tener lo siguiente. Entonces aquí la velocidad angular es 1,5. No ubicamos las unidades por efectos de espacio y no confusión. La amplitud son 4 centímetros. Especificamos qué centímetros. Función seno. Y 1,5, que es el valor de omega. Aquí va multiplicado esto por t, dice. Y t en este caso dice que va a ser un segundo. Y a eso le vamos a sumar 2pi sobre 3. ¿Ya? Esto requiere pues que en primer lugar esté su calculadora configurada en radianes para trabajarlo así en esa unidad de medida y poder obtener el resultado correcto. Si no, vamos a recaer en un error de cálculo que no sería lo correcto. Entonces aquí vamos a tener en este primer caso 2,62 centímetros sobre segundo. Vuelvo a especificar la unidad de medida que nos indica en el cual estamos trabajando es centímetros sobre segundo. Si usted lo quiere convertir o si se desea convertir en metros, pues simplemente se realiza la conversión respectiva y esto va a quedar 0,0262 metros por segundo. Para el caso de la aceleración, la fórmula a utilizar es menos velocidad angular al cuadrado por amplitud coseno de omega t más desfase, más phi. Bueno, como los datos ya están identificados, pues simplemente vamos ahora a reemplazar y luego realizar las operaciones correspondientes y obtener el resultado correcto, ¿no? Ya aquí simplemente estamos ya tomando referencia a los datos que se han podido deducir, ¿no? En en los pasos anteriores. Entonces aquí simplemente volvemos a ingresar y operar las cantidades que están propuestas y podemos obtener ya el valor de la aceleración, que en este caso nos va a resultar 8,09 centímetros sobre segundo al cuadrado. Hemos resuelto y hemos calculado lo que se nos ha pedido, su velocidad y aceleración. En este cuarto problema hay una gráfica que dice que corresponde a un cuerpo que realiza un movimiento armónico simple. Nos piden calcular la posición, velocidad, aceleración y frecuencia para un tiempo de 2 segundos. Bien, lo primero que debo observar y sacar datos, extraer datos de de la gráfica, pues es lo más ideal. La amplitud aquí vamos a poder deducir que la amplitud es esta parte de aquí, o también se puede sacar en negativo.
Eso nos corresponde en este caso deducir que la amplitud tiene un valor de una magnitud de 2 metros. Es lo primero. Ahora pasemos a analizar el asunto del periodo, que es uno de los datos que mayor confusión genera al momento de poderlo deducir. Pues bien, vamos a analizar el comportamiento de la gráfica. Y bueno, yo siempre voy a tomar puntos conocidos. Puntos conocidos me refiero a que, bueno, que la gráfica antecede, no continúa. Yo no puedo coger, por ejemplo, en esta parte porque en el eje horizontal donde está el tiempo, no sé a dónde recae, en qué punto o en qué tiempo está empezando esa parte que yo estoy tomando. Entonces, yo tomo puntos conocidos, por ejemplo, eh, este, este punto de aquí es igual a 1,5, es un punto conocido. Este es un punto conocido, pero debo ver el comportamiento de la gráfica. Este es un punto conocido. Este es un punto conocido, este es un punto conocido. Entonces, yo voy a observar el comportamiento de la gráfica desde el origen, en este caso, porque me conviene. Aparte, yo al ver que el comportamiento de la gráfica pasa por el origen, yo deduzco que el desfase es igual a cero. Ya, eso es otro dato. Entonces, si yo empiezo a analizar desde el origen y voy siguiendo el comportamiento de la gráfica, en estos 3 segundos es donde empieza a ser nuevamente donde empieza a darse el mismo comportamiento. Si yo hubiese empezado a analizar desde 3 segundos, continúo con el comportamiento de la gráfica y llego que en 6 segundos nuevamente empieza otro ciclo. Entonces, de 3 segundos a 6 segundos, ¿cuánto tiempo pasó para que se cumpla ese ciclo? Pasaron 3 segundos, por lo tanto, ese va a ser mi periodo. Si yo lo analizaba desde el inicio, aquí es cero, sigue la gráfica y completó el ciclo en 3 segundos, pues estoy confirmando que el periodo es igual a 3 segundos. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta y ver y tomar como referencias puntos conocidos para yo hacer el conteo en donde se cumple el periodo completo. Pues bien, cuando ya tengo esos datos, yo procedo primero a determinar el valor de la velocidad angular, que en este caso me correspondería calcularlo con 2pi sobre periodo. 2pi sobre el periodo hemos dicho que es igual a 3 segundos, entonces el valor de la velocidad angular es igual a 2 tercios pi radianes por segundo. Ya. ¿Por qué necesito ese valor? Porque al calcular posición o al querer calcular posición en función del tiempo, voy a tener que multiplicar la amplitud por el coseno de omega t más phi. Entonces aquí voy a reemplazar. Eh, ¿En qué tiempo me dice aquí? 2 segundos. La amplitud le dijimos que era 2 metros. Coseno, el valor de omega aquí es igual a 2 tercios pi y esto va multiplicado por el tiempo, que en este caso nos dice que es 2 y más cero, que es el desfase. No hay desfase aquí, porque la gráfica pasa por el origen, no está desfasado. Posición en 2 segundos va a ser igual, entonces aquí simplemente voy a tener 2 coseno de 4pi sobre 3. Eso es lo que me correspondería calcular o ingresar estos datos en mi calculadora que esté correctamente configurada para trabajar en pi radianes, ¿no? Es lo que hemos hablado en clase. Bueno, entonces aquí el resultado al operar esto me va a dar que es igual a menos 1 metro, la posición. Ya, significa que en 2 segundos la posición pues debe ser igual a menos un metro. Sí, entonces es lo que vamos a ir calculando, ¿no? Listo. Pasemos a lo que es la velocidad. Velocidad en función del tiempo va a ser igual a omega, menos omega, perdón, amplitud seno de omega t más phi. Ya, entonces aquí, como estamos indicando que el tiempo es igual a 2 segundos,
Voy a reemplazar el valor de omega, que sería 2 tercios pi por la amplitud, que son 2 metros, y el seno, ya aquí simplemente realizo directamente el ingreso de esta cantidad, porque voy a tener lo mismo de acá, y al hacer eso me va a quedar esto, para no alargar el proceso. Listo, entonces aquí vamos a tener que operar de la misma manera con las cantidades que están indicadas y reemplazadas de acuerdo a lo que se ha podido deducir en primera instancia, ¿no? Entonces, cor- co- corroboramos que las cantidades estén correctamente ingresadas en la calculadora y esto nos va a arrojar un resultado, en este caso, de 3,62 metros por segundo, porque es velocidad, ¿ya? Aceleración. Tenemos una fórmula también para la aceleración que es igual a menos velocidad angular al cuadrado por amplitud o seno de omega t más phi. ¿Ya? Esto está en función de 2 segundos. Ya, 2 segundos. Ya. Es igual a menos omega, ya hemos dicho, lo hemos reemplazado. 2 tercios pi por la amplitud. Esto al cuadrado, ojo, al cuadrado. El valor de omega al cuadrado. La amplitud, 2 metros, coseno de 4pi sobre 3. Aceleración. Bueno, aquí vamos a tener ya el resultado de la aceleración. Entonces vamos a ingresar datos en la calculadora y simplemente esperamos el resultado que nos vaya a arrojar en esta operación de la fórmula de aceleración. En este caso, pues, nos resulta que la aceleración es igual a 4,38 metros sobre segundo cuadrado. Ya, nos faltaría únicamente calcular la frecuencia. La frecuencia, pues, bueno, tendríamos la fórmula que me dice que omega es igual a 2 pi f, pero como yo quiero frecuencia, esto va a ser igual a velocidad angular sobre 2 pi. Como la velocidad angular la tenemos, 2 tercios pi radianes por segundo, vamos a tener que dividir para 2 pi. Entonces va, se va, se va y nos va a quedar un tercio hercios. ¿Listo? O 0,333. Listo, hemos resuelto.